Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este canal para aprender español de manera auténtica. Hoy vamos a hablar sobre la pronunciación. Para los que no me conocen, mi nombre es Micaela, soy de Buenos Aires, Argentina y enseño español a través de clases personalizadas en la plataforma Italki. Te voy a dejar el link en la descripción abajo. Y podemos tener una clase de conversación para que practiques tu conversación o podemos enfocarnos en temas que te interesen, como el vocabulario, la gramática o la pronunciación. Bueno, a ver, ¿qué tema? La pronunciación. El idioma español es un idioma fonético, lo que significa que cada letra tiene un sonido y se va a pronunciar con ese mismo sonido. No hay combinaciones de vocales y consonantes que creen sonidos nuevos. Entonces, si conocemos los sonidos de las letras, no vas a tener problema a la hora de pronunciar las palabras. Pero bueno, todo es práctica, así que no te desanimes y seguir intentando. En el idioma español hay 5 vocales. A, E, I, O y U. A, E y O son vocales abiertas, lo que significa que la boca va a estar más abierta y la lengua va a estar en el piso de la boca, hacia abajo. A, E, O. La I y la U son vocales cerradas. La boca va a estar más cerrada y la lengua va a estar en el medio de la boca. En el idioma español vas a notar que tenés que entrenar los músculos de tu boca de otra manera. La posición de la lengua cambia adentro de la boca y eso es lo que lleva tiempo y práctica. Generar nuevos hábitos en la musculatura de la boca para producir los sonidos. Por eso mi primer consejo es que leas en voz alta todo lo que puedas en español. No importa si lo entendés o no. No importa si el vocabulario es desconocido, si la gramática no la entendés. Lo importante es leer en voz alta y grabarte, ya sea en video, para poder verte, para poder ver estos movimientos de los que hablo, de la musculatura, la lengua, o simplemente el audio, para poder escucharte. Sirve mucho. Así que ya sabes, tenés que ponerte a leer. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué letra no existe en el idioma inglés? Que sí existe en el español. Es la letra ñ. Es igual a la N, nada más que tiene una pequeña onda arriba. Está en la palabra niño, está en la palabra baño. Va a sonar como una N y una I. Niño. Baño. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del sonido de la R. La letra R. Tiene dos sonidos, uno fuerte y uno suave. R es un sonido suave y R es un sonido fuerte. El sonido suave lo vamos a encontrar cuando esta letra está en el medio de una palabra o al final. Y el sonido fuerte lo vamos a encontrar cuando está al principio de una palabra, como ratón, o cuando hay dos R's juntas, como correr. Para lograr este sonido, que sí, es difícil, lleva práctica, tenemos que curvar la lengua hacia arriba. La punta de la lengua tiene que tocar los dientes, la parte de atrás de los dientes, en el paladar, casi en el paladar. Y dejamos que salga el aire. Esa pequeña vibración va a ser el sonido. Próbalo. Cerrar los ojos y probar una vez más.
Es importante que distingas estos dos sonidos, el suave y el fuerte, porque cambia completamente el significado. Por ejemplo, el verbo correr. Yo corro. Ahora la palabra coro. Coro. Una sola R. Corro, dos R's. ¿Sí? No te preocupes, no te desanimes, es un sonido complicado y lleva su tiempo dominarlo. Práctica, nada más. Ahora, vamos con la diferencia entre las letras G y J. La letra G tiene un sonido más suave, como en la palabra gato, gota, gorro. Y la letra J tiene un sonido más fuerte, como la palabra juguete, joya, jugo. Ahora bien, cuando a la letra G le sigue la vocal E o la vocal I, el sonido se hace más fuerte. Escucha. Gimnasio. Gerente. Gato. Gota. ¿Ves la diferencia? Es importante poder diferenciarlas. Bueno, y ahora sí, vamos a jugar este juego. Van a aparecer en la pantalla palabras. Las podés pausar el video, así tomás unos segundos para leerlas y vas a tratar de pronunciarlas, como te parezca. Después de unos segundos, la voy a pronunciar yo. Vas a escuchar cómo se pronuncia, para que puedas ver si acertaste, si no. ¡Vamos! Rato. Despacio. Universo. Pestaña. Cajón. Escalón. Recorrido. Tren. Camarón. Gelatina. Ambición. Ópera. Último. ¿Y acertaste? Bueno, si no, está bueno que escuches cómo suenan estas palabras para saber dónde te equivocaste. Eso es todo por este episodio. El tema de la pronunciación es para seguir hablando en otros episodios porque es muy interesante y hay mucho para decir, hay mucho para hablar. Así que van a venir nuevos videos. Y si te gustó el video, dale like, podés compartirlo con un amigo, una amiga que le pueda interesar. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación cada vez que subo un video nuevo. Bueno, muchas gracias por estar y nos vemos la próxima en otro video. Chao.